Tal? Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar la clase. Vamos a hacer el seminario de funciones 4 del curso de álgebra de Science Project. Toca el tema número 20 hoy día. A ver. Listo. Bien, vamos a ver los problemas. Vamos a empezar con el problema número 1, acerca del tema de la biyectividad e inyectividad y sobreyectividad de las funciones, que ya lo viste en la parte teórica. En este caso nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una función inyectiva? Bacán. Entonces, como en la parte teórica ya hemos visto que cuando una función es inyectiva, cuando yo hago una función, yo tengo una función cualquiera, yo tengo que trazarle un eje o una línea horizontal paralela al eje X, y si cruza en dos lugares, esta función ya no es inyectiva. Por ejemplo, acá tenemos una función cuadrática. No, choca en dos puntos. Entonces, esta función inyectiva no es cuadrada en todo su recorrido, claro, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. En la función número A, yo trazo una línea, como ustedes pueden visualizar, una línea paralela al eje X, y como ustedes pueden visualizar, sí lo está cruzando en dos puntos esta función, aquí y aquí. Entonces esto no es inyectivo, no es inyectiva. Seguimos. En el caso de la B, por ejemplo, igualmente trazo una línea paralela al eje X, y otra vez lo está chocando en dos puntos, ¿no? Igualmente en el caso C, igual trazo otra línea, este tiene más o menos una forma parabólica, otra vez choque en dos puntos. Entonces no es inyectiva ni la A, ni la B y la C. Ninguna es la inyectiva. Entonces vamos a ver qué pasa con la C y con la D. En este caso yo trazo una línea. Y si es inyectiva, ¿por qué? Porque en esa línea solamente está tocando en un solo punto. Igualmente si trazo aquí o trazo aquí o acá o infinitos líneas, solamente va a tocar en un punto. Pero esta función solamente es inyectiva desde el cero hasta el más infinito. Entonces es una función por parte inyectiva, ¿no? Desde aquí nomás, este rango, pero sí es una función inyectiva. Entonces, acá la respuesta debe ser la D, ¿no? Entonces, sí, rápidamente al ojo si podemos ya darnos cuenta cuáles de las funciones son, o cuáles de las gráficas de las funciones son inyectivas, cuáles no, mediante utilizar este criterio, ¿no? De, de la línea horizontal paralela del eje X, y en cuanto a veces choca. Bien, acá nos dan ya una función por extensión, de forma gráfica, de forma extendida. Nos dicen cuál de las siguientes funciones, cuál de las siguientes diagramas de flecha representan una función suryectiva. La suryectividad también se reconoce como sobreyectividad. ¿Entienden? Básicamente son sinónimos. Algunos libros van a encontrarlo con subyectividad y algunos van a encontrar con sobreyectividad, ¿no? Cuando una función es sobreyectiva, es cuando no le sobra nada en el rango ni nada en el dominio. Tiene que tener parejas. Por eso se llama sobreyectividad. Nada que sobre. Pues básicamente ese es el criterio que hay que tener en cuenta. Entonces acá en A vemos el 3 con el 6, el 5, 8, 9 tienen su pareja, no hay problema, pero el 7 aquí está sobrando. Entonces esto no va a ser sobreyectiva. No es sobreyectiva porque yo no quedo sobrando. Caso B, 2, 5, 3, 6, el 8 y el 1 sobran. Entonces no puede ser sobreyectiva. Caso número D, 2, 1, 4, 5. El 9 está sobrando, entonces no puede ser sobreyectiva. Vamos con el caso C, 2, 6, 3, 7, 5, 8. Esto sí es sobreyectivo. ¿Por qué? Porque no hay nada que sobre. Esa es la gran diferencia entre la eyectividad y la sobreyectividad, ¿no? La sobreyectividad, nada que sobre. Así de simple. Bien, entonces pasamos al problema número 3, problemas fáciles para calentar. Bien, acá nos dan otro problema. En esta ocasión nos dan gráfico. Nos dice, sea la función g, su dominio va a ser de menos 3, punto y coma 4, y su rango va a ser el rango m y n, tal que gx, bueno, es igual a x al cuadrado menos 4x menos 6, si h es subyectiva, bueno, en este caso sería g es inyectiva, sobreyectiva, que hay una confusión de una rata del mismo problema, calcular m más n. Bien, entonces, nos dicen que esta función g
es sobreyectiva, entonces no debe sobrar. Entonces, ¿qué nos quiere indicar? Que su dominio y su rango, en este caso una representación nomás, su dominio de G y este es su rango de G, cada uno tiene, sus pares están correspondidos, ¿sí? Entonces, están correspondidos. ¿Y esto cómo lo podemos visualizar gráficamente? Bueno, gráficamente nos indica que por todo el recorrido donde va a estar G, yo no sé cuál va a ser, pero tiene una función cuadrada, tiene una forma cuadrática. Entonces, más o menos puedo decir así, una previsualización, que si todo esto es su dominio, por consiguiente, todo eso tiene que ser su rango, todo lo que está acá, ¿no? Ahora, eso es lo que nos quiere decir, nos está dando esa condición, todo lo que está acá abajo va a ser su dominio, y todo lo que va a estar desde aquí hasta aquí, eso tiene que ser su rango sí o sí, o si no, no sería una función sobreyectiva. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos esta función tipo cuadrática, su dominio es lo que está abajo. Entonces, si queremos que sea sobreyectiva y que nada sobre, su rango tiene que ser todo ese dominio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si su rango lo hago hasta aquí? Un rango más o menos hasta acá. Pero mi función ya no lo da. Mi función ya no da. Por ejemplo, yo lo dibujo acá. Su rango va a ser desde este punto hasta este punto de acá. Pero la función ya no existe en este punto, pues hasta acá no existe la función. Entonces estaría sobrando todo esto de acá. Todo esto, estaría sobrando todo esto, todo este eje Y. Entonces ya no sería una función sobreyectiva. Entonces, sí o sí, en todo su recorrido delante de esta función, tienen que, tienen que tener esta correspondencia. O si no, estaría sobrando el rango. Entonces, nos dicen que entonces en este caso, mi X va a estar por esto de acá, que va a ser el dominio. Entonces el X va a estar entre el -3 y va a estar en menor o igual a 4. Son intervalos cerrados. Bien, entonces y va a estar Mn, que va a ser el rango. Y esto de acá, ¿no? En estos casos, lo que siempre se usa cuando tiene una función cuadrática es siempre reescribir nuestra función. ¿Qué significa reescribir? Básicamente rellenarlo con cuadrados, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya tengo x al cuadrado, acá tengo menos 2x. Entonces, construyo un cuadrado aquí, que tendría que ser menos 2 y menos por 2, ¿no? Entonces sería x menos 2 al cuadrado. Entonces ya estoy reconstruyendo un cuadrado. Sería x menos 2 al cuadrado, sería x al cuadrado, menos 2 por 2 sería menos 4, me sacaría más 4 y para que me dé menos 6 tendría que restarle ¿cuánto? Menos 10, ¿no? Listo, ahora ya está completo. Cuando yo hago extensa esta cuadrada, me saldría lo mismo. X al cuadrado sería menos 2 por 2 sería menos 4x, me saldría menos 2 al cuadrado, sería más 4, menos 10, menos 6. Listo, entonces ya pude reconstruir esto acá. Ahora lo que tengo que hacer es que mediante esta nueva definición del cuadrado, de la función que estoy describiendo, de ese dominio, tengo que llegar a eso de acá. Y ese va a ser mi rango. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero en este caso? Acá nos pide restar menos 2. Entonces, a este dominio le voy a restar menos 2, a los dos lados. X menos 2. Entonces, acá va a quedar 3 menos 2, va a ser menos 5. Acá va a ser ¿cuánto? Acá va a ser menos 4 menos 2 va a ser 2. Listo, ahora me toca elevarlo al cuadrado. En este caso, para elevar al cuadrado estoy frente a un negativo y un positivo. En este caso, lo que yo tengo que hacer cuando estoy en frente positivo es ponerle, es un teorema, es 0 mayor o igual que x menos 2 al cuadrado, ahora sí mayor o igual que el máximo de uno de estos cuadrados. En este caso, ¿cuál va a ser el máximo? ¿Menos 5 al cuadrado o 2 al cuadrado? Pues vamos a ver. 2 al cuadrado me sale 4. De menos 5 al cuadrado me sale 25. Entonces tengo que ponerle 25 y respecto a qué es lo que está dando. En este caso es cerrado, entonces acá tengo que ponerle 25. Bueno,
Listo. Ahora me piden que le reste menos 10. Pues le resto menos 10. Sería acá menos 10. Mayor o igual. Menos 10. 25 menos 10 sale 15. Listo. ¿Y eso de acá qué cosa es? Bueno, es mi G, ¿no? Mi G de X. Listo. Entonces, como es sobreyectiva, o nos dicen que G es sobreyectiva, entonces el dominio tiene que estar definido por rango de esta forma, ¿no? Entonces, por ende, mi M va a tener que ser ¿cuánto? Va a tener que ser menos 10 y mi N va a tener que ser ¿cuánto? Va a ser 15. Listo. ¿Qué me piden? M más N. Entonces, si hago una suma aquí, ¿cuánto es esa suma? Pues es 5, ¿no? Entonces, M más N vale igual a 5. La respuesta en este caso es la B, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo grafique esta función f g de x, no me tiene que sobrar nada en el rango. Recuerden que una función sobreyectiva o subyectiva no me debe sobrar. Entonces, si el rango, por ejemplo, podemos pensar, ¿no? Que m puede ser un menos 9 y n puede ser, no sé, un 15, un 16 ya. Entonces, va a sobrar un pequeño espacio del 16 al 15. Entonces, ya no lo va a hacer una función sobreyectiva. No lo va a hacer una función. Es por eso que a ver que nosotros calculamos eso de acá, este criterio de acá, estamos calculando el rango y tiene que concordar. Si no concuerda, entonces no estará una función sobreyectiva. Habría un pequeño espacio en los números reales donde sobraría ciertos números, ¿no? ¿Me han entendido esa parte? De este ejercicio me han entendido. Bueno, supongo que sí. Listo, entonces avanzamos. Eso prácticamente viene a ser lo mismo también. Es el mismo problema básicamente. Lo dicen ser la función h, o sea, en este caso ya nos dan al revés. En el anterior nos dieron el dominio, en este caso nos dan el rango. Tal que hx es igual a x menos 2 sobre x más 3. Si h es sobreyectiva, en este caso sobreyectiva también, calcular b menos a. Bueno, eso es parecido al caso anterior, la única diferencia es que en el caso anterior nos daban el dominio para ir hacia el rango, en este caso el rango nos dan el rango para ir sobre el dominio. ¿Hagan? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues fácil. En el anterior teníamos que x va hasta el lugar, en este caso tenemos la función, está definida a su respecto. Entonces, vamos a lo siguiente. Lo primero que siempre hay que hacer en estos casos es reescribir mi función, cosa que me queda con una sola x, ¿no? Acá tengo dos x, no me conviene, tengo un x abajo y un x arriba. Entonces, por lo general, lo que tenemos que hacer en estos casos, cuando tenemos cuadráticas, fracciones, irracionales o diferentes formas, es que siempre nos queda un x solito, mucho más manejable, mucho más manejable. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hago? Pues hago un truco. Arriba sumo más 3 y resto más 3. Entonces me va a quedar así, x más 3, pero a la vez estoy restando menos 3. ¿Por qué resto más 3? Porque acá, por lo de abajo, el 3. Si acá fuera 4, subiría más 4, menos 4. Acá pongo menos 2. Este menos 2 también no lo olvida. Acá sería x más 3. Entonces acá sería x más 3, y acá sería menos 3, menos 2 sería x más 3. Ahí, acá sería menos 3, menos 2, menos 5, ¿no? Listo. Ahora sería x más 3. Ahora, ¿qué es la que separo, no? Ustedes saben ya por regla de fracciones que puedo separar los dominadores que están sumando, ¿no? Entonces acá va a quedar 1
menos 5x más 3, ¿no? Listo. Entonces, ahora tengo 1 menos 5x más 3. Y cuando llevo acá la suma, o sea, sería x más 3, sería x más 3 menos 5 menos 2, entonces regreso otra vez a la forma original. Y en este caso ya tengo una forma reducida, y lo más importante es que mi x solamente no es solamente una x. En este caso tenía un 2x, entonces no me conviene manejarlo. Igualmente cuando es cuadrática, trata siempre de mantenerlo en una x, y en diferentes formas, siempre hay que manejarlo solamente con una x. Bien, entonces, ahora sí, empezar con el ejercicio. Menos 4 dicen, va a estar mayor o igual, que son cerrados, todo esto de acá. 1 menos 5 x más 3. Y va a estar acá mayor o igual, 3 octavos. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es dejar el x dejar el x ahorita, ¿no? Entre varios, entre dos números. Mira, entonces acá tengo 1, voy a pasar al otro lado con menos, entonces va a ser acá menos 4, menos 1, va a ser menos 5, mayor o igual, otra vez acá menos 5, x más 3, mayor o igual que 3 octavos menos 1. A ver, nunca lo voy a restar, para que no sepamos. 3 octavos menos 1. No, sería 8, sería, hago espada, hago aspa, sería 3 por 1, sale 3, 3 menos 8, menos 5, sería menos 5 octavos. Tuve que copiar menos 5 octavos. Listo, acá tengo menos 5. Lo paso a los dos lados, o sea, mejor dicho, lo puedo pasar, o sea, aunque la diferencia sería lo tengo que dividir a ambos miembros por menos 5. Entonces, como yo lo estoy dividiendo a ambos lados por menos 5 y el menos 5 es un número negativo, tengo que yo cambiar la dirección. En este caso sería menos 5 entre menos 5, ¿cuánto sale? 1, ¿no? Acá sería, para acá cambio. Acá menos 5 lo estoy haciendo menos 5, sería 1 igual sobre x más 3. Acá también cambia. Acá saldría la división menos 5. Entre menos 5 sería 1, pero como sería entre 8 sería un octavo. Listo, ahora tengo que invertir. Lo bueno de ahora lo que yo invierto, lo bueno es que los dos son positivos. Tanto la izquierda como la derecha son positivos. Entonces, lo único, bueno, cuando yo invierto en este caso es cambiar la dirección de flujo otra vez. Entonces cambio. Acá sería 1, pero cambio la dirección de flujo. Listo, ¿no? Ahora sí, entonces, el X a los dos miembros, o a los tres miembros, le resto menos 3, entonces me quedaría X es igual a cuánto. 1 menos 3 sale menos 2, ¿no? 8 menos 3 sale 5. Listo. Hallar B menos A. Pues bien, entonces vamos a ver cuánto es el valor de A. El valor de A, en este caso, es este de acá. O sea, el menos 2. Y B, ¿cuánto vale? B va a valer 5, ¿no? Entonces, ¿cuándo saldría B menos A? Sería B menos A es igual a 5 menos menos 2. Entonces sería 5 menos menos 2. Menos por menos sale más, entonces sería 5 más 2. La respuesta es 7, ¿no? Sería 5 más 2. Sí, exactamente. La respuesta es la letra de ella.
¿no? En este caso es irnos desde del rango al dominio, y en el caso de la pregunta número 3 era irnos del dominio al rango. Bueno, básicamente lo mismo, solo que el otro comenzamos con el X, y en este caso comenzamos con la función, ¿no? Y como ya sabemos que es objetiva, entonces el dominio y el rango eh, tienen que concordar. Si no concuerdan en estos aspectos, es porque está sobrando una pequeña parte, y si sobra no sería sobreyectivo. Bien, acá tenemos una pregunta de valor de la verdad. Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Pues bien, vamos a ver si son verdaderas o falsas. Nos dicen lo siguiente. Bueno, vamos a verlo el 1, ¿ya? Voy a poner acá uno. ¿Ya? ¿Qué nos dice la proposición? Fx es igual a menos raíz cuadrada de x menos 1. Es inyectiva. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Entonces, yo tengo que verlo de su gráfica, ¿no? Su gráfica. Es una función cuadrada, es una función raíz cuadrada, que habíamos visto ya también ya. Entonces, lo que hago primero es ver qué pasa cuando toma el x es igual a 0 con esta función. Cuando x es igual a 0, sería 0 menos 1 menos 1. Raíz de menos 1 no existe, entonces no existe en el 0. Ya va a quedar no existe en el 0. Entonces, ¿cuándo comienza? Comienza en el 1, ¿no? Porque 1 menos 1 sale 0, y raíz de 0 sale 0 por menos. Bueno, sale 0. Entonces, más o menos. Ahí, acá está el 1, más o menos. Acá tengo el primer choque, tengo el primer punto. Ahora 5 más o menos, el 5. A ver, voy a tomar x es igual con x es igual a 5 más o menos. 5 menos 1, 4. Raíz de 4, 2. Multiplicado por menos 1, saldría menos 1. Entonces más o menos por aquí. Entonces así más o menos. La gráfica, recuerden la función cuadrada. Así. Listo. Entonces este es mi fx. Ya ahí. ¿Inyectiva o no inyectiva? Eso está loco. Ya lo he visto en la pregunta número 1. ¿Cómo saber cómo no, con una función es inyectiva y con una función no es inyectiva? Esa función es inyectiva. En su dominio, claro. En su dominio. Porque si yo trazo acá una línea paralela del eje X, solamente en cuántos puntos choca, solamente está chocando en uno. Acá te choca en uno, acá te choca en uno, entonces sí, es inyectiva. Entonces esta proposición es verdadera. Listo. Ahora vamos por el caso número 2, a la proposición número 2. Nos dice que x es igual a x menos 3 al cuadrado más 2 es inyectiva. Bueno, esto es un cuadrado. Una función raíz cuadrada siempre va a ser inyectiva, esto tengo en cuenta. Solamente estoy graficado para fines prácticos. Pero en caso de una función raíz cuadrada siempre va a ser inyectiva, a menos que les den un dominio. Si les dan un dominio, tienes que ver si en ese dominio es inyectiva, ¿no? Y qué condición está pillando. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Pero por lo general siempre va a ser inyectiva, entonces siempre hay que ponerle verdadera. Ahora, nos da una función cuadrada. ¿Una función cuadrada es inyectiva o no inyectiva? Ya han visto su gráfica. Entonces, por lo general, cuando nos dan un dominio de una función cuadrada, yo puedo suponer que no nos están dando la función, ¿no? O sea, no sí nos están dando la función, pero no nos están dando un dominio. Entonces, su dominio va a ser los reales. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una función cuadrada en los reales. Más o menos va a ser acá x menos 3 más 2. O sea, cuando está el 3 aquí, va a ser 0 y va a ser más 2. Ya habrán visto en su capítulo de teoría cómo posicionar una función, ¿no? Cómo hacer la contracción, posicionar un valor, los múltiplos, más o menos así. Esta función de aquí, ¿es inyectiva o no inyectiva? Va desde el cero al infinito, sí. Entonces esta función no es inyectiva, ¿no? Porque cuando yo lo creo, mira, ahí está. Digo que una recta paralela al eje X. ¿Cuántos choques está tomando la función? ¿Cuántas veces está chocando con esta función? Más de uno. No está chocando dos veces, estoy acá y acá.
Listo, entonces, por lo general, si una función, todas las funciones cuadráticas no son inyectivas en su dominio real, ¿no? A menos que les digan, por ejemplo, no sé, g de x es inyectiva en su dominio, por ejemplo, puede ser de 3 a más infinito. Si nos dan, por ejemplo, 3 más infinito, o mejor dicho, desde aquí para acá, entonces yo sí puedo decir que es inyectiva, ¿no? Yo puedo decir que de aquí hasta aquí es inyectiva, pero como no nos están dando el dominio, entonces tenemos que, por suposición, es que el dominio es todos los reales y cualquier función cuadrática, toda función cuadrática que esté definida en el campo, que su dominio sea real, no va a ser inyectiva, a menos que les den un dominio y ustedes también tienen que verificar si ese dominio cumple o no cumple con la inyectividad. Hay que tener en cuenta esa parte también. Entonces, esta proposición de aquí es falsa, ¿no? No es inyectiva, no es inyectiva, es falsa. Esto es falso. Entonces empezamos con el número 3, funciones cúbicas. Las funciones cúbicas por lo general eh, sí son inyectivas, pero vamos a verlo gráficamente. Acá en los programas. Entonces, vamos a ver. Cuando x toma 0, va a ser 0. Entonces acá tengo un primer punto. ¿No? Cuando x toma acá 0, acá sería 0. Cuando toma, por ejemplo, 3, va a ser menos 27. Vamos a ver por acá. Cuando toma menos 3 va a ser, vamos a ver por acá. Aquí más o menos. Entonces su gráfica va a ser más o menos, ¿no? Algo así. Entonces, ¿esta función es inyectiva o no inyectiva? Por lo general, las funciones cúbicas son inyectivas. Entonces, acá me estoy enfrentando a verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Entonces, eso. Las funciones cuadráticas, bueno, acá lo podemos hacer también por introspección, ¿no? O sea, por un inicio. Toda función raíz cuadrada, siempre van a ser casi siempre inyectivas. Bueno, son inyectivas, por lo general. Las funciones cuadradas son inyectivas. Si están definidas en el real, no. A menos que nos den un dominio, pero también tenemos que verificar que en ese dominio se cumpla con las condiciones de la inyectividad. Ahora, la función cúbica es inyectiva. Bueno, sí, ¿no? Sí, casi siempre es inyectiva. Bueno, siempre es inyectiva, ¿no? Siempre es inyectiva, porque no va a haber dos puntos donde el x va a tomar un mismo valor. Realmente con la raíz cuadrada no va a haber dos puntos iguales. Pero en cambio en la raíz cuadrada sí, porque es una función par todavía. Bueno, si lo ponemos a x menos 2, puede ser par. Entonces hay que tener en cuenta esas definiciones. Bien, entonces la respuesta en este caso es la A. Verdadero, falso, verdadero. Bueno, casi lo mismo, pero hay que dar cuenta siempre. Indicar el valor de AB para que la función, en este caso tenemos una composición a 0.2, llegue a 2,b, tal que x menos 1 al cuadrado más 2 sea biyectivo. Bien, entonces ya saben que es una biyectiva, que a la vez sea inyectiva y que a la vez sea sobreyectiva. La combinación de ambos nos da las funciones biyectivas. Esta es la parte teórica. Bien, entonces nos dice que tengo aquí 2,b. Listo, listo. Previamente aquí nos dan ya bien reducido, solamente tengo el x en un solo, solamente hay una variable x, se habría dos variables x, entonces tiene que estar ninguno, ya nos dan reducir esa parte. Entonces yo voy a empezar con el x. ¿Puedes empezar al revés? Sí, puedes empezar al revés también, ir desde el rango hacia el dominio, pero yo voy del dominio al rango. Listo. Entonces, vamos. Me quedaría acá x mayor o igual que a. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero resto menos 1, porque es lo que me pide la función, a los tres miembros, al menos 1. No sé cuánto vaya. 2 menos 1 sería igual a 1, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? El llevo al cuadrado. Bien.
voy a elevar al cuadrado. Ya aquí hay un problema, no sé cuánto vale el valor de A, no sé si es negativo o positivo, ese va a ser el problema. ¿Entiendes? Aquí yo no sé si cuánto vale X, entonces ese va a ser un problema. Entonces, para yo poder ver más o menos qué valor va a estar el X, tengo que ver desde dónde se va a cumplir esta inyectividad, ¿no? Entonces, vamos a ver. Voy a hacer una pequeña gráfica de la función más o menos. Listo, entonces X menos 1 va a estar aquí 1, 1, 0, 2 más o menos por aquí. Más o menos la función va a estar ahí. Listo. Listo, más o menos así es una función cuadrática. Entonces yo tengo dos condiciones. A, 2 me dice. Entonces va a ser por aquí. Entonces mi función inyectiva, mía tiene que estar solamente respecto en esta, va a estar solamente en este rango. Puede ser bien 1 o puede ser 2. Va a estar dentro de este rango mía. No puede estar en otro valor A. ¿Por qué no puede estar en otro valor? Pues vamos a ver. ¿Qué pasaría si mi A está en este punto? ¿Qué pasaría si mi A está en este punto de acá? Bueno, mi A está más acá. Mi A es menor a 1, por ejemplo. Si yo digo que mi A está menor a 1, entonces yo tendría dos choques ya aquí y aquí también habría otro choque, ¿no? Porque justo en este se forma un tipo cerrito. Sí, como lo mencioné, ya no sería inyectiva. Entonces mi A necesariamente tiene que estar eh, entre 2 y 1. Esa es la condición que yo estoy tomando. Entonces, respecto a esto de aquí, esta gráfica de aquí, entonces tengo que dar la primera condición, una condición a la que mi A tiene que ser menor o igual a 1 o menor a 2, ¿no? Mayor o igual a 2 puede ser, pero sería un puntito, ¿no? Pero vamos a ponerlo ya para no hacer ningún problema. Entonces mi A va a estar entre el 1 y el 2. Puede tomar el valor de 1, también puede tomar el valor de 2, aunque daría una función de un solo punto, pero también sería inyectiva. Entonces esa es la primera condición que yo le estoy dando a mi función. Ahí voy a, bueno, en este caso al criterio humano. Bien. Y recordando que mi X está entre A y también está entre 2. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo que restarle a menos. Tengo que restarle menos 1 a ambos. Listo. Acá resto menos 1 también para ver en qué rango está. Sería acá 0. Listo. Entonces, cuando yo elevo a la cuadrada, ya tengo la seguridad de que tanto el término a menos 1 como el término 1 son positivos. Entonces, yo cuando hago, por ejemplo, x menos 1 al cuadrado, ya sé que va a estar entre 1 y va a estar entre a menos 1. O si no, yo no tendría la seguridad. Si yo no sabría que mi a menos 1 es positivo, yo no puedo hacer esto de acá. Porque tiene que ponerle 0 es mayor o igual respecto a los dos términos, como he visto con el caso anterior. Tengo que tener la seguridad de la certeza de que a menos 1 es positivo. Y como pueden ver, gracias a esto yo sé que mi a menos 1 es positivo. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que hago? Resto más 2. Acá sería 2 más 1, bueno, 2 más 1, 3. Acá sería lo siguiente. A menos 1
al cuadrado más 2. Listo. Entonces, ahora sí puse una regla de correspondencia. B va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 3. Y todo esto va a ser igual a ¿cuánto? A 2. Porque eso es lo que están diciendo. Entonces, igual a 2. Entonces, ¿cómo va a ser igual a 2? Me va a quedar, entonces va a ser a menos 1 al cuadrado más 2 es igual a 2. 2 con 2 desaparece. A menos 1 tiene que ser igual a, al cuadrado igual a 0. Entonces, ¿a cuánto tiene que ser? A tiene que ser igual a 1. Entonces, sería B igual a 3, A igual a 1. A por B, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 3 por 1? Un 3, ¿no? Listo. Esa viene a ser la respuesta. En este caso, indica el valor de A por la opción C, nota que X sea objetiva. En este caso, nuestra función, bueno, en este caso la letra va a ser la número B. ¿Sí? Acá sí tenemos que definir cuál va a ser nuestro criterio, porque nos dicen que va a ser biyectiva. Y como es biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces, ¿para qué nos dan esta condición? Para definir mi A. Si no defino dónde está mi A, yo puedo poner acá A menos 1 y con el EVA al cuadrado no sabría si mi A menos 1 es negativo, positivo, igual a 0, no lo sabría. Entonces, si el que es negativo, tengo que echar otra condición a la 0 cuadrado. Pero si es positivo, si utilizo esta condición. Listo. Dicen calcular A más B para que, bueno, igualmente un ejercicio también conocido, A, punto y coma B, sea para el intervalo, en este caso tenemos un intervalo ya abierto y cerrado, menos 1, punto y coma 5, sea biyectiva. Si X es igual a raíz cúbica de X menos Q. Bien, entonces bueno, es básicamente lo mismo que lo anterior, en este cambio si nos dan ya el dominio, el rango ya definido. Bien, entonces yo tengo que ir a esta función respecto con este rango. Entonces, sea biyectiva. Entonces, es una función raíz cúbica. Entonces, no hay problema con una función raíz cúbica. Cuando yo tendría problemas con una cuadrática, ¿no? Con una función cuadrática sí tengo un poquito de recelo a agarrarlo fácilmente. Porque solamente puse inyectivas a cierta parte de su dominio. No, acá es 5, solamente se cerró ahí. Listo. Ahora, nos dice que para que sea biyectiva, sí, G de que sea listo. Entonces, como están dando el rango, yo tengo que ir de rango al dominio. Entonces, ¿qué es lo que hago acá primeramente? Elevo al cubo, ¿no? Para que eso aparezca. Entonces sería menos 1 al cubo, me sale menos 1. No hay problema en eso, en este criterio aquí. Es igual a x más 1. X menos 1, mire. Es igual a, sería 5, acá sería 5 al cubo, sale igual a 20, 125. Listo. Ahora, el resto, o diré sumo más 1, ¿no? El día 0, de acá saldría menos más 1, sería 126. Listo. Entonces, ¿cuál sería mi dominio? Calcularé uno porque sea biyectiva. Listo. Entonces, yo puesto que mi A, en este caso, sí va a ser 0, ¿no? Mi A va a ser 0. Pero en este caso sí tengo que verlo primeramente, ¿no? Porque si no, que tiene que ser cerrado.
no cerrado, en este caso cerrado. Entonces, eh, lo más próximo que yo puedo hacer es una función completa, ¿no? Más o menos aquí yo puedo dibujar mi función para tener un criterio, o cuando pongo x igual a 1, ahora vamos a graficarlo, para tener en cuenta esa parte y no tomar. Cuando x es igual a 1 sería menos 0, x es igual a 9, 9 menos 1, 8, sería 2, ¿no? Por aquí va a estar. Entonces la función se va a más o menos así, ¿no? Ahí se va un poco más reducido. Listo, si vamos al X126, más o menos acá próximo, no le está tomando, no le está tomando. Ten en cuenta que va a estar 126, no le está tomando. ¿Esto cuánto más o menos sale? Más o menos debería salir acá 5. No, si es que le toman, tomaría este punto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Ya. Entonces, cuando X va a estar entre 0, X puede tomar 0, 0 menos 1 sí va a estar menos 1, más o menos por aquí, y va a estar más o menos abajo. Ya, ahora el 126, cuando X sea muy próximo, porque no lo está tomando acá, 126, va a tomar 100 a un 5 más o menos, ¿no? 126 menos 1, 125, está muy próximo al 5, ¿no? Entonces, eh, para que no se quede subjetiva de esta forma, ¿no? Yo tengo que tomarlo eh, como si fuera así, ¿no? Mayor o igual. Es por eso que nos dan esta condición de ser biyectiva o no ser biyectiva. Entonces, yo tengo que decir en este caso que mi B va a ser igual a 126 y mi A va a igual a 0. Entonces, A más B, ¿cuánto es? Viene a ser seno. En esta biyectividad, por eso de acá, logré tomar esa decisión, ¿no? De tomarle ese pequeño punto que está ahí, eh, que estoy tomando o no estoy tomando. Eso más que todo eso. Listo. Pregunta número 9. Si una función f nos dan el dominio, bueno, nos dan un dominio un tampoco de rango, es biyectiva tal que fx es una función por parte, calcular m más n. Entonces es biyectiva, entonces quiere decir que va a ser sobreyectiva y a la vez inyectiva. Entonces para hacerlo por fines más prácticos hay que hacerlo por partes, ¿no? De acá es de menos 5 hasta el 2 y de acá es del 2 hasta el 6. Entonces saca una función cuadrática. No, el dominio yo sé que va a ser desde el menos 5 hasta el 6, ¿no? Por obvias razones que están acá. Porque comienza en menos 5 y comienza en 6. Entonces, los hechos que va a ser sobreyectiva tienen que ser ellos, ¿no? Ya. Entonces, vamos a verificar esa pequeña parte. Bien, bien. Entonces, acá nos dan lo siguiente. Que sería la primera parte, por así decirlo. Yo tengo que x está entre mayor, es mayor o igual que menos 5, pero es menor a 2. Listo. Entonces, hay que nos pide que restamos primero entre menos 2 y luego elevamos al cuadrado. Entonces, resto menos 2 a los tres miembros. Acá saldría x5 menos 2 menos 7. Listo. Ahora elevo al cuadrado.
Acá va a ser mayor o igual que el mayor número de estos dos, ¿no? Porque el cero es casi es neutro, el 7 sí es negativo, entonces va a ser a 49. Y acá va a ser menos a cero. Sí, porque nunca va a llegar este x menos 2, nunca va a tomar un cero, ¿no? No le está tomando este valor. Dentro de su rango puede ser x menos 2, puede ser menos 0.00 algo, y con el al cuadrado no le está tomando este número. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Bien, entonces ese es lo primero, el primer dominio que tengo, el primer rango que tengo, ¿no? Ahora vamos con la segunda parte, que es este. Otra vez comienzo desde el dominio para ir a la rango. X mayor o igual que 2. Listo. Que me dicen que tengo que restar menos 2, tengo que eh, sacarle raíz y tengo que multiplicarlo por menos 1. Entonces, primero hago x menos 2, 4, 0. Eh, saco raíz, raíz de 0 es 0. Raíz de 4 es 2. Y me dicen que tengo que calcular por menos 1, ¿no? O sea, por menos 1. Entonces, multiplico 0 por menos 1, o sea, menos 1, pero tengo que cambiar acá el signo. Listo. Entonces, cuando yo sigo gráfico, si tengo una representación gráfica de esta función, a ver, acá voy a tener desde el menos 5 al 7, más o menos, acá voy a hacer 5, y acá va a estar el 2. Ya, entonces, de aquí hasta aquí voy a una función cuadrada, ¿no? Entonces, más o menos de aquí voy a tener una función cuadrada, va a ser de la siguiente forma. Va a empezar desde el 0, ¿no? O sea, menos 5 va a empezar desde 0. Más o menos aquí va a estar con x toma 0, va a tomarlo así. Y aquí el 2, que va a estar más o menos con 49, más o menos por acá, ¿no? Así va a ser, hasta ahí, ¿no? Hasta aquí con 49. Ahora la otra parte, que es el 2 hasta el 6. Ahora se va a poner acá. Cuando comience en el 2, sí va a tomar el número 0, entonces acá está tomando, casi lo está tomando. Y termina en el 2, ¿no? Más o menos una función es negativa, entonces pues, ahí más o menos, ahí se va. Listo. Entonces, si es una función inyectiva, porque no hay otra vez que toque dos puntos, ¿no? Ahí también es subyectiva. Acá no está tocando en una sola parte. Aquí en el eje Y, acá es abierto, entonces no le está tocando y acá es cerrado. Entonces, si solamente toca una sola vez. Bien. Mm, sí, sí, acá sería menos 2, ya lo sé. Acá sería menos 2. Sí, acá es menos 2. Acá es menos 2 y acá es 49, ¿no? Más o menos. Listo. Entonces, en una parte está tocando más, cuando yo que trazo acá una línea horizontal, solamente va a chocar una vez acá, acá tengo que chocar una sola vez, y aquí en el eje Y solamente toca una sola vez. ¿Por qué? Porque acá tenemos, aquí está abierto y aquí está cerrado, entonces acá lo van a estar tocando una sola vez. Entonces, sí, es sobreyectiva y biyectiva esta función, ya cumplimos con lo que me están pidiendo. Ahora, ¿qué nos dicen? ¿De cuál era m más n? Entonces, como tiene que ser en su recorrido, va a ser 49 y el 2 y el menos 2 va a estar en el rango, ¿no? Porque no tiene que sobrar. Yo no puedo ponerle el rango que va a ser un menos 3, ¿no?
¿Por qué? Porque estaría sobrando de todo este número de niños, de números, ya no sería biyectiva, ya no sería sobreyectiva, ¿no? Y no ser sobreyectiva, daría que no sea biyectiva. Entonces, m vale 49, m vale menos 2. 49 menos más menos 2 sale 47. Listo. Nos dan el problema número 10. Si fx es igual a 3x menos 2 y x está entre intervalos cerrados, bueno, intervalos abiertos, 0, punto y coma 4, ahí a su inversa sí existe. Y nos dan varios posibles resultados. Bien, entonces, si se acuerdan en la clase de la parte teórica, para que una función tenga su inversa, esta función debe cumplir con un requisito y que debe ser inyectiva, ¿no? Entonces, toda función lineal es inyectiva en todo su dominio, no importa. Entonces, ya cumplimos con esa primera condición, ¿sí? Entonces, sí tienen inversa. Entonces, acá pueden obviar la pregunta, la respuesta E, ¿no? Porque sí presenta inversa. Toda función lineal es inyectiva. Y como es inyectiva, ha de presentar su función inversa. Listo. Hallar su inversa sí existe. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago con una función sin inversa? Básicamente hago el cambio, ¿no? Aquí yo tengo esta función fx, va a ser igual también a lo siguiente. A y es igual a 3x menos 2. Entonces, yo quiero hacer la inversa de esta función, o quiero hacer la función inversa. ¿Qué es lo que hago? Y lo cambio por x, y el x lo cambio por y. Así que, listo. Ahora, ¿qué es lo que hago? Despejo el x, ¿no? Cuando despejo y diré, quiero que y esté solito. Entonces, yo quiero que y esté solito, entonces yo hago lo siguiente. Sería este menos 2 pasa al otro lado con más 2, sería x más 2. Y este 3 que está aquí pasa al otro lado dividiendo, serían por un tercio. Listo. Hasta ahí, ¿qué respuesta tenemos? La E no va a ser, no sabemos que no es porque sí presenta inversa. Acá es x menos 2, no es, x sí puede ser, S sí puede ser. Ahora vamos a tener que ver qué cosa. Su dominio, ¿no? ¿Dónde está su dominio? Está representado por aquí. Bien, entonces yo para calcular el dominio de una función inversa, el dominio de una función inversa es el rango de otra función, ¿no? En caso concreto vamos a ver. Por ejemplo, si este es el dominio de f y este acá es el rango de f, a la hora que hago la inversión, él se convierte en el dominio de la función inversa y este se convierte en el rango de la función inversa. Entonces hay un cambio, que se hace un cambio, se hace un cambio ahí. Yo tengo que dar su dominio de mi función inversa. Entonces, ¿qué tengo que dar? El rango, ¿no? Entonces, aquí no si nos dan el dominio, entonces yo tengo que dar rango. Entonces, comienzo. Acá tengo que x va a estar entre 0 y 4. Ahora, ¿qué es lo que me piden? Que tengo que multiplicarlo por 3, que tengo que dividirlo por 2. No, restando los 2. Multiplico por 3. 4 por 3, 12. El resto menos 2. Listo. Entonces yo puedo decir que de f de x
Listo. Entonces, como hemos visto acá en esto, el rango se convierte en dominio. Entonces, el dominio de mi función inversa va a ser el rango de esta función y va a ser igual a esto. Con los dos, punto y coma. Listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C, ¿no? O le ponen -1 o se lo ponen asterisco. Depende de qué bibliografía estás usando, ¿no? Listo. En esta pregunta, ¿hay alguna pregunta? ¿O todo claro queda con la función inversa? Listo, está bien. Ya saben, ¿no? Para que una función tenga inversa, tiene que ser inyectiva. Si no es inyectiva, no presenta inversa y marco la E, ¿no? Pero como es una función lineal, y toda función lineal es inyectiva en todo su dominio, en cualquier parte de su dominio también, entonces no tengo que hacer más problemas en este caso. Ahí, a ver, un momento. Voy a tercera. Mm, Oye, cuando tú tengas una función inversa, o sea, la primera cosa que tú tienes que tener en cuenta es que el dominio de la función, tú tienes tu dominio de tu función, ¿no? Quiere decir este conjunto de números. Y tú tienes acá su rango de tu función. Cuando tú haces la inversa de tu función, el rango de tu función se convierte en dominio y tu dominio de tu función se convierte en el rango de la función, ¿no? Por eso es función inversa. Se está invirtiendo todo, se invierte todo. El dominio se invierte en rango y el rango pasa a dominio. E los dominios, hacemos este cambio de X por Y, ¿no? El X cambia a Y el Y pasa a X. Sí, entonces eso viene a ser la parte teórica, este cambio, ¿no? Este cambio de rango al dominio de la función inversa y del dominio de la función le pasa a un rango de la función inversa. Sí, eso ya es un poco más, esos son casos prácticos, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede esto? A la hora que yo quiero invertir, pasa esto, ¿no? Pasa ello. Porque cuando yo grafico, por ejemplo, una función recta, en este caso tengo la función que funciona 3x menos 2, ¿no? Entonces, x con es igual a 0, va a haber menos 2. Con x vale igual a 1, sería 3 menos 1, lo hacemos por aquí. Ahí vas, más o menos así va a estar la recta, ¿no? Ahí más o menos. O la otra función, ¿no? La otra función tenemos x más 2, luego raíz sobre 3, ¿no? Con x igual a 0 va a ser 2 tercios, va a estar aquí más o menos. Ahora va a estar aquí. Y el otro va a ser cuando toma, a ver qué tuvo, como que cuando tomando el menos 2, si lo toma menos 2, va a 0. Entonces más o menos por aquí. Por aquí. Menos 2, 0. Ya. Algo por ahí más o menos. Pero casi me estoy equivocando en esta opción de aquí, en la primera. ¿Sí? Entonces, cuando tú graficas una función inversa, recuerda que cuando quiero hacer una función inversa, ¿por qué dice que es una función inversa? Cuando yo multiplico la función por la función inversa, por su función inversa, eso me da la función identidad. ¿Y cuál es la función identidad? La función identidad es igual a la función x, ¿no? O la función y. Recuerdan que habéis visto ese capítulo también en la parte teórica. La función identidad es el x sobre y. Entonces, cuando nosotros queremos demostrar que la función inversa existe y que tiene que dar una función identidad en todo su dominio, en todo su rango, sucede esto de acá. Que yo tengo que invertir el rango se convierte en el dominio y el dominio se convierte en el rango, ¿no? Y eso sucede por ello. ¿Hasta ahí hay alguna otra pregunta?
Listo. Yo paso a la siguiente. Listo. Entonces, acá tenemos tener una función inversa. Nos dice si sea f igual a, o sea, x punto y coma y pertenece a r por r, o sea, reales y reales. Y es igual a x menos 1 sobre x más 1. Determinar la función inversa de f. Bien, no, en este caso, si no nos dan el dominio, entonces el dominio va a ser los reales. Yo tengo que asegurarme que esta función y sea inyectiva, ¿no? Si no es inyectiva, entonces marco el frente a la e. Esta de acá, ¿no? Entonces, vamos a ver si es inyectiva o no es inyectiva. Entonces, como viste en el capítulo anterior, ya sabes cómo se hace, ¿no? Subo más uno y el resto, subo más uno arriba y el resto menos uno, ¿no? Por eso acá, pues más uno. Entonces va a salir 1 más, bueno, sería más 1 menos 2, así, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces ahí está. Yo tengo la siguiente función. Y es igual a 1 menos 2 sobre raíz de x más 1. Listo. Entonces, ¿cómo puedo hacer que sea una inyectiva? Puedo hacer una pequeña gráfica. Otra forma también de demostrarlo, una forma más algebraica. Pero vamos a hacerlo con gráfica para que no, un poco más rápido, más inductivo también. Más deductivo. Entonces aquí está. Con x vale igual a 0. 0 sería 2, 1 con x toma igual a 0 sería 1, 2 sobre 1, 2, 1 menos 2 sale menos 1. Vamos a ver por aquí, ¿no? Menos 1, con x toma igual a 0. A ver, ¿qué valor no puede tomar x? No puede tomar valor de menos 1. Entonces puedo dar acá menos. Listo, ahí va a estar menos 1, con x igual toma 4, 5, 6. Entonces va a ir creciendo. Por ejemplo, con toma igual a 1, ponemos 1, 2, 2 sobre 2, 1 va a ser 0, entonces se van por aquí. 12 listo. Listo. Este menos 1 va a ser una asíntota porque no lo va a tocar, no lo va a tocar nunca, este menos 1 que está aquí. Listo. Bueno, cada vez que toma x es igual a 20, 30, 40, 50, va a ser 1 menos. Entonces va a ir creciendo, pero siempre va a tener límite. Va a irse aproximando siempre. Entonces, ahí. Entonces, más o menos esta función va a tener la siguiente gráfica. A ver, mejor con esto. Ahí más o menos. Ahora, por el otro lado, por el menos para el otro lado. A ver, vamos a ver. A ver, si x toma menos 1 va a ser 0 y no puede tomar menos 0, ¿no? No puede tomar, se puso mucho y no puede ser. Entonces, si x toma igual a menos 2, x menos 2 sería menos 2 más 1, sería menos 1, 2 sobre menos 1, 2 menos 1 sale igual a 2, sería igual a 3. Entonces, más o menos tenemos graficando aquí, ¿no? Más o menos por aquí. Pero tengo igual a x menos 2. Bueno, entonces, ahí, listo. De esta forma, más o menos toma la siguiente secuencia. Así. Esta función tiene más o menos esta forma de aquí, ¿no? Entonces, como pueden visualizar, sí es inyectiva en todo su dominio, ¿no? En todo su dominio es inyectiva. De esta forma. En una gráfica, hay otra forma también de hacerlo, y es la siguiente forma algebraica para demostrar que una función es inyectiva, es hacerlo de la forma algebraica. ¿Y cómo es de la forma algebraica? Hace lo siguiente. Haces que existen dos funciones, o sea que fx1
es igual de la función algebraica y que es la función, a la función geométrica, geográfica. Entonces, x1 tiene que ser x2. Listo. Entonces, si se cumple que cuando yo pongo dos condiciones, o sea, que fx1 es igual a x2, y si estos dos x1 es igual a x2 son iguales, entonces yo tengo que decir que sí es inyectiva, ¿no? Porque esta es la definición inyectiva algebraicamente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Acá pongo, ¿cuál es mi f? Es esto de acá, ¿no? Entonces hago lo siguiente, 1 menos 2 x menos 1 más 1 es igual a 1 menos 2 x 2 más 1. Sí, esta es una forma inyectiva de hacerlo, ¿no? Una forma algebraica de demostrarlo. Entonces, acá el resto 1 menos 1, el menos 2 resto con el menos 2, acá 1 menos 1 se van, el menos 2 con el menos 2 el resto, se van menos 2 por menos 2 y me quedaría, ahora lo invierto, me quedaría lo siguiente. Resto menos 1 y sí, el x es igual a 1, es igual a x es igual a 2. Entonces sí es inyectiva, ¿no? Estoy demostrando algebraicamente y gráficamente que esta función es inyectiva. No siempre sucede. Cuando ustedes hacen así, x es igual a x, fx igual a fx2. Y si no les sale que son iguales, entonces están mal. Cuando sucede esto, por ejemplo, sucede en las funciones cuadráticas, que no son iguales. Ahí se van a dar cuenta de esto. Bien, entonces, ahora sí ya empezamos con la solución. Si yo sé que es inyectiva, entonces no tengo que demostrarlo. Bien, entonces empiezo a resolver, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Básicamente hago la inversión nomás, ¿no? El x pasa a ser x y el y pasa a ser x, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que hago en este caso? Despejo el y, ¿no? Tengo que despejar y. Que el resto x menos 1. Invierto. ¿No? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Básicamente estoy invirtiendo. Invierto y a la vez paso el menos 2 al otro lado. Pero paso el otro paso el y al resto, el y lo dejo solito. Y paso al otro lado más 1. Y va a pasar con un menos, ¿no? Listo. Acá con menos. Acá voy a hacer multiplicación. Sería acá menos x más 1 sobre x menos 1. Esto es igual a ¿cuánto? Va a ser igual a menos 2. Acá sería menos x y menos 1. Listo, es la D. Como alguien ya lo solucionó. Acá. Es la D. Entonces, es la D. En estos casos, es que ver si es inyectiva o no inyectiva, la forma no. Por lo general, como siendo una forma tipo lineal, acá ya puede ser tipo, es un tipo, ¿cómo se conoce esa función? No me acuerdo. Un tipo exponencial, no. Logarítmica, no. Porque estos tipos de funciones que tienen esta misma forma, sí son inyectivas. O sea, van a intentar demostrarlo para que ustedes sepan de dónde, por qué decimos que es inyectiva, ¿no? Hay una forma algebraica que es mucho más fácil, y la forma geométrica, si es que ya lo tienen en su memoria, ¿no? La forma gráfica, como dice, si lo tienen rápidamente en su memoria, va a depender mucho de ustedes. Bien, dice 12, pregunta 12. Indicar el valor de la verdad de las siguientes proposiciones.
A ver, 1. Primero voy con la número 1. Nos dice, si fx es igual a x al cubo más 1, x pertenece a los reales, entonces f es inyectiva. A ver, ya les he dicho la anterior vez, ¿toda función cúbica es inyectiva? Sí, verdadera. Ni siquiera tengo que ya graficarlo, es verdadera. Ahora, la función de ese tipo, x al cubo, ¿es biyectiva? ¿Una función cúbica es inyectiva o no inyectiva? A ver. Esto va a ser, también no va a ser inyectiva, es falsa. ¿Por qué no ¿Por qué va a ser falsa? Fácil. Porque si no ven, es una función cuadrática, ¿no? Entonces el x6 va a tener dos soluciones, casi siempre va a tener dos soluciones, ¿no? El x6, por ejemplo, x6, no sé, es igual a un n, ¿no? Un n. Cuando yo, por ejemplo, x a la t, lo hago a la raíz cúbica, va a ser más menos esto, ¿no? Me va a salir acá esa raíz cúbica, ¿no? Entonces yo voy a tener dos soluciones, el más raíz cúbica de n y el menos raíz cúbica de t. Entonces x va a tener tres soluciones. Va a tener más de dos soluciones todavía. Entonces, vamos a ver que no es inyectivo. Ahora, la 3, ¿qué nos dicen? X, o sea, valor absoluto de x más x. Entonces f es inyectivo. Vamos a ver. Acá hay dos condiciones. Cuando x es positivo, ¿no? Mayor o igual a 0. Cuando x es mayor o igual a 0, entonces mi f va a ser lo siguiente. Va a ser 2x. Listo. Es una función 2x, es una función lineal. Los lineales son inyectivos, ¿no? Son inyectivos de frente. Cuando x es negativa, f va a ser a cuánto? Va a ser a menos x más x, es igual a 0. X es una función constante. Entonces, ¿inyectivo o no inyectivo? ¿Mm? Vamos a ver. Acá tengo 2x, vamos a hacer así. Hasta ahí. Pero luego tengo la función 0. Pero con x es igual a 0 va a ser esta función valor absoluto va a ser menos x más x, 0, ¿no? Entonces va a ser acá. Pero esta es una función constante en 0, entonces cuando yo trazo, por ejemplo, una línea aquí, ya no es inyectiva, pues esto no va a ser no inyectivo. Entonces, inyectivo con no inyectivo sale no inyectivo. Esto ¿es inyectiva? Vale. Listo. La tercera, la cuarta. Una función f, como dicen, si fx es igual a 3x, x pertenece a reales. Entonces, f es biyectiva. Bueno, es una función lineal. Una función lineal es inyectiva. Ahora, si nos dicen que está x es igual a todos los reales, entonces eso va a implicar su rango va a ser también todos los reales. Entonces, sí va a ser verdadero. ¿Cuál es la solución? Viene a ser la A. Listo. ¿Se entiende esta pregunta? Bueno, sí. No, esa última función que vamos a hacer nos dice da la función raíz cubo raíz cuadrada, valor absoluto de x más 1, por raíz, bueno, valor absoluto de x menos 5, indica verdadera o falsa. Es inyectiva para todo, bueno, 2.10. Vamos a ver. Sí, a la función cuadrática. Sí, si te das cuenta, vamos a ver el otro. En este caso, la función cuadrática, de la que me estás indicando, eh, esto es una función x a la sexta, ¿no? Pero también lo puedo representar con una función, cuando yo lo quito a su cuadrado, puede tener dos valores, el más menos raíz cuadrada de n, ¿no? Por ejemplo, acá x a la sexta es igual a n, y cuando yo saco su raíz cuadrada, en este caso voy a sacar la raíz cuadrada, tengo que dar x al cubo, pero este n se convierte en más menos, entonces yo voy a dar dos funciones, entonces ya no es biyectiva, ¿no? Ya no es biyectiva. Entonces no va a ser ni inyectiva ni biyectiva, ya no es inyectiva, por lo tanto tampoco no va a ser biyectiva, ¿no? Entonces sí,
Tenemos que poner todos esos criterios que he dicho mencionado antes. Bueno, aquí rápidamente, ¿cómo se hace esto? Y en el caso yo tengo x más 1. Entonces, cuando tengo acá menos 1 y acá menos 5, tengo que graficar esa parte. Con x es, con x es este menos 1, o sea, va a ser menor a menos 1. Eso acá se convertirá en negativo, ¿no? Entonces voy a enfrentarme a lo siguiente. Y este x menos 1 va a ser positivo o negativo. Bueno, chicos, ahí nomás nos quedamos. Ya nos están diciendo que es tiempo. Ahorita les paso su asistencia, un momento.